Senado pide al gobierno no iniciar diálogos con el ELN hasta que libere a Odín Sánchez y todos los secuestrados. Y le pedimos al gobierno nacional que no inicie los diálogos con el ELN hasta que no liberen a todos los secuestrados. En NS Noticias, así va la paz. Todos entusiasmados diciendo sí a la paz, sí al fin del conflicto armado. Decir no es decirle al pueblo colombiano que queremos paz, pero con legalidad y no el triunfo de los terroristas sobre la ciudadanía de bien. Nuevo fiscal general presentó 3 proyectos de ley ante el Senado. El control interno de la Fiscalía General de la Nación no será designado por una persona designada por el propio fiscal general de la Nación, sino por un tercero. En NS Noticias, en las fronteras de Colombia, encontramos aumento de tuberculosis en Amazonas. Y entonces hacemos un llamado al gobierno nacional para que la institución de salud haga presencia aquí. En el otro extremo del país, 51 niños habrían muerto de hambre. A ver si empezamos a reaccionar efectivamente y protegemos a la población que requiere por constitución mayor protección del Estado, que son los niños. Una ONG es ejemplo en Medellín. Emplea a quienes muchas empresas les niegan trabajo. Se les da la oportunidad a personas discapacitadas, madres cabezas de familia. Bienvenidos a una nueva emisión de NS Noticias. Todos los partidos políticos del país se unieron para pedirle contundentemente a la guerrilla del ELN que liberen lo más pronto posible al líder político del Chocó, Odín Sánchez de Oca, sin ninguna contraprestación. Concluyeron que para hablar de paz no se necesitan secuestrados. El secuestro es calificado por los organismos internacionales de derechos humanos como un delito atroz y de lesa humanidad. Por eso desde el Congreso, liderado por el presidente Mauricio Liscano, en una sola voz exigieron a la guerrilla del ELN la libertad sin condiciones de Odín Sánchez Montes de Oca. Y le pedimos al gobierno nacional que no inicie los diálogos con el ELN hasta que no liberen a todos los secuestrados. Y además que adelante gestiones, porque ellos tienen gente que tiene contactos con el ELN, que esos contactos ayuden a que se liberen todos los secuestrados y en especial a nuestro compañero o excompañero Odín Sánchez. Ellos no le pertenecen y que si ellos en realidad quieren demostrar un gesto de paz, este es el momento de ellos hacer esas liberaciones. La solución para que no haya más víctimas es la búsqueda y la obtención de la paz. Condenamos este acto criminal del ELN de insistir en el secuestro y le exigimos la liberación sano y salvo de Odín Sánchez. Para liberar al excongresista, el ELN exige 3.500 millones de pesos. Que libere en forma inmediata al doctor Odín Sánchez Montes de Oca e igualmente a todos los secuestrados colombianos. Para negociar la paz no se necesitan secuestrados. Le exigimos y le pedimos que liberen ya al doctor Odín Sánchez y a todos los secuestrados de nuestro país. Le pedimos, le exigimos a la guerrilla del ELN que haga esas muestras de buena fe, que sí quieren trabajar alrededor de un proceso de paz para que liberen a todos los secuestrados. Los senadores le hicieron saber a la guerrilla del ELN que sin la libertad de Odín Sánchez Montes de Oca y todos los secuestrados no habrá proceso de paz. El comité político que impulsa la iniciativa, conformada por senadores y representantes a la Cámara de distintos partidos, inició su trabajo esta semana en el Valle del Cauca. Santiago de Cali fue la ciudad escogida para iniciar la campaña por el Sí a la Paz. Todos entusiasmados diciendo sí a la paz, sí al fin del conflicto armado. El acuerdo de paz es un paso necesario que nos va a impulsar a poder construir un país mejor. Su columna vertebral es las víctimas y además la reparación, la verdad y la no repetición. Una mesa multipartidista conformada por movimientos gremiales, sociales, étnicos, comunales y comunitarios se dio cita en el hemiciclo del Consejo y desde allí hablaron a favor de los acuerdos en La Habana. Yo voy a cumplir 70 años y siempre he conocido este país en conflicto armado. Ahora tengamos la posibilidad de conocer un país sin guerrillas. La paz es un compromiso de todos. Estamos aquí porque estamos apoyando el proceso de paz. Nos vamos a encontrar con comunidades afro, con empresarios, con jóvenes, con dirigentes políticos, pero sobre todo ese tiene que ser un movimiento ciudadano en respaldo a los acuerdos de paz. Que para el futuro no hay nada diferente, no hay opción diferente que la paz. Durante la jornada se realizó una marcha que terminó en la Asamblea del Valle, donde se rindió un homenaje a los diputados secuestrados y asesinados por las FARC. Estoy diciéndoles desde Cali, pero mañana desde cualquier lugar de Colombia,
que estamos firmes con la paz y que somos capaces de poner cualquier interés político para que Colombia pueda vivir en paz. La próxima semana el Comité Político por el Sí a la Paz se reunirá en el departamento de Bolívar. Al mismo tiempo, el Centro Democrático anunció el inicio de la campaña por el no al plebiscito. No impulsarán la abstención, sino el no a los acuerdos como opción en las urnas. El Centro Democrático oficializó su campaña por el no. Nos queda la opción de decir sí a la paz, votando no al plebiscito. En medio de pancartas, senadores del Centro Democrático y multitud de personas se unieron en una sola voz. No somos unos, somos muchos, miles y millones de colombianos que estamos inconformes, pero es un no que nos va a llevar a algo mejor. Hemos sentido el corazón y la energía de los colombianos y es por eso que hoy hemos decidido iniciar una campaña para decirle no al sometimiento de un pueblo. Lo que piden quienes están por el no es mirar con lupa los puntos de La Habana y reformar los acuerdos que hasta ahora se han pactado. Decir no es decirle al pueblo colombiano que queremos paz, pero con legalidad y no el triunfo de los terroristas sobre la ciudadanía de bien. Que gana el no es una nueva ruta para la paz, una renegociación que respete la voluntad de los colombianos donde el gobierno y las FARC van a tener que ceder. La única fórmula de generar una verdadera reconciliación en el país es si la paz está basada en la justicia. Para los congresistas del Centro Democrático, decir no es llegar a un acuerdo que de verdad conduzca a una paz popular y no a una pacificación transitoria. Especial de NS Noticias en las fronteras de Colombia. Llegamos al Amazonas, donde hay alerta por un brote masivo de tuberculosis en el municipio de Puerto Nariño. Autoridades locales lanzan un SOS al gobierno nacional para que mitigue la situación que ya afecta a un centenar de personas en ese departamento. Puerto Nariño es un municipio de 8.000 habitantes inmerso en la espesa selva y rodeado por el imponente río Amazonas. Aquí la tranquilidad que se vive ha sido amenazada por un brote de tuberculosis que está afectando a las comunidades indígenas. En este momento tenemos diagnosticados casi 50 pacientes en solo el Puerto Nariño. Esto quiere decir que estamos casi por encima de la meta nacional. De las 50 personas contagiadas, 18 son niños, lo que hace más crítica la situación. La preocupación para las autoridades locales de salud es que aguas arriba del río Amazonas, la situación aumenta. 10 kilómetros arriba encontramos la vereda San Juan de Socó, donde predomina asentamientos indígenas. Aquí, además de la tuberculosis, se registran otras patologías. La más común de enfermedades que hay es la EDA y lo de la malaria. Sumado a esto, la población no cuenta con agua potable. Las condiciones de saneamiento básico son precarias. Aquí la comunidad cuenta con un tanque elevado de acueducto que se construyó hace como 6 años atrás, pero ese tanque pues nunca prestó un servicio a la comunidad. Fue construido, pero realmente no está funcionando. De pronto tenemos por allí un tanque elevado, pero eso no se cuenta con ese tanque. Hace de cuenta que no tenemos agua potable. La situación de pobreza, los malos hábitos alimenticios y hasta los factores climáticos los vuelve presa fácil de la enfermedad. Por estas razones, el senador Marco Virama hizo un llamado urgente al gobierno para que voltee su mirada a este rincón de la patria. Y entonces hacemos un llamado al gobierno nacional para que la institución de salud haga presencia aquí. Que no se quede en las ciudades, que no se quede en los grandes sectores urbanos, que salga a la selva o que digan, si no tienen la capacidad, qué debemos hacer los colombianos para resolver este problema. En Puerto Nariño, Amazonas, Carlos Higuita, NS Noticias. Sobre esta situación se pronunció el Ministerio de Salud. Según las cifras, los casos de tuberculosis han aumentado. Tener precaución es la recomendación que hacen. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el brote de tuberculosis ha aumentado en todo el departamento. Tan solo en Puerto Nariño ya son 73 las personas afectadas. Los pacientes ya están siendo atendidos. Y hemos detectado cerca de 94 casos, que podemos decir que a la fecha ya la mayoría de estos están en tratamientos que han sido suministrados a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud local. Los más afectados siguen siendo los niños menores de 15 años. La tuberculosis es una enfermedad que incluso puede llevar a la muerte, por eso tenga muy en claro los síntomas. Es una persona que tosa de una forma crónica durante más de 15 días,
que sude mucho en las noches y que tenga una pérdida de peso importante en los últimos días. Según el Ministerio de Salud, el brote está controlado a pesar de que en el último año esta enfermedad aumentó un 174%. En el otro extremo del país, 51 niños habrían muerto en Chocó por desnutrición. Lanzan voz de alerta desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que se activen protocolos sanitarios. Los 51 niños y 11 adultos más murieron a causa de enfermedades asociadas a la desnutrición como malaria, diarrea, vómito y tosferina. 5 gobernadores indígenas realizaron las denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para que se tomen medidas. Es solo un municipio, 51, y es un subregistro, como digo, o sea que pueden haber muchas más. La Universidad de Antioquia trabaja en un censo para tratar de establecer la situación real de estas comunidades en el Chocó. A ver si empezamos a reaccionar efectivamente y protegemos a la población que requiere por constitución mayor protección del Estado, que son los niños. Desde el Senado se hace un llamado para que de inmediato se activen los protocolos sanitarios y humanitarios para poder llevar ayudas desde el centro del país a estas comunidades indígenas en el Chocó. Y precisamente la plenaria del Senado realizó un debate de control político por la nutrición de los niños colombianos, las irregularidades en los programas de alimentación escolar y Serpi lo paga, temas centrales de la agenda. La primera en intervenir fue la senadora liberal Vivian Morales, quien le hizo conocer a la plenaria del Senado que el programa de alimentación escolar en Colombia fue desfinanciado por parte del gobierno nacional para trasladar recursos al programa Serpi lo paga. Que hay un desplazamiento de recursos públicos. Mientras se le quita la alimentación de los niños, se está dando a Pilo Paga, que es un programa bonito, pero que no es un programa tan redistribuidor de igualdad, de oportunidades, como el plan de alimentación escolar. Desde el programa de la senadora Susana Correa expuso las debilidades del programa Serpi lo paga. Serpi lo paga lleva alrededor de 9.000 millones de pesos en publicidad. Por un estudiante que llega a la Universidad de los Andes, con esos mismos recursos podríamos tener 4 o 5 en la Universidad Pedagógica o Tecnológica de Colombia. A su turno, la ministra de Educación, Gina Parodi, respondió al debate de control político. Los recursos de inversión del Ministerio de Educación no se tomaron para el programa Serpi lo paga y desfinanciar el PAE. Este Congreso aprobó un impuesto que es el CRE, por lo tanto tiene una fuente aparte e independiente. Finalmente, el Senado de la República aseguró que seguirá pendiente de los diferentes programas del Ministerio de Educación. Buscar acciones para combatir la desnutrición en el país es el propósito del Frente Parlamentario contra el Hambre. Podría hacerse a través del impulso de la agricultura familiar. El Frente es una oportunidad para el país donde no ha existido una política pública de seguridad alimentaria organizada. Así lo anunció el senador Jorge Prieto, quien es uno de los impulsores de esta iniciativa. Para derrotar una de las tristezas más grandes que uno ve en el mundo y particularmente en nuestra región, y es derrotar el hambre. Por esto los congresistas ven en esta iniciativa una oportunidad económica y social para el desarrollo del campo y el país a través del apoyo de la agricultura familiar. Que le permite a las familias convertirse en empresarios, a los campesinos de carne y hueso convertirse en empresarios. Según la FAO, en América Latina existen 34 millones de personas en condiciones de inseguridad alimentaria, de las cuales el 10% pertenecen a Colombia, y las regiones más afectadas son La Guajira, Guainía, Vaupés, donde están muriendo niños de hambre. ¿Y qué está en nuestras manos como ciudadanos? ¿Cómo podemos ayudar en la lucha contra el hambre en Colombia? En NS Noticias, la gente dice. Haciendo donaciones a las entidades, pero pues también verificando que estas donaciones sí llegan efectivamente a las personas que lo necesitan. La falta de empleo, ya obteniendo ella, la familia, un ingreso, pues pueden realmente suplir todas estas necesidades. Llevando ayudas, llevando medicamentos, lo que yo pueda tener a mi alcance. Apoyando a las fundaciones que están haciendo los trabajos sociales y pues mirando, digamos, en no desperdiciar, ¿no? Pues lo importante, digamos, es valorar las cosas que nosotros tenemos. Generando empleo, porque no hay que dar de comer, hay que enseñar a pescar. La política de Estado de Cero a Siempre, aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente de la República, asegura la protección integral y la garantía de los derechos de la mujer desde el embarazo y de los niños y niñas hasta los 6 años de edad. La próxima semana el Senado de la República analizará el caso del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, quien es investigado por, al parecer, haber cobrado para fallar a favor de Fidupetrol en una acción de tutela. La propuesta del senador José Obdulio Gaviria para anular el proceso fue rechazada por la Comisión de Instrucción del Senado.
Con 4 votos a favor y 3 en contra, la comisión decidió que el juicio político contra el magistrado Pretel debe ser votado en la plenaria del Senado. De ser aprobada por la mitad más 1 de la plenaria, quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia el futuro de Pretel. No nos cabe duda que la plenaria, igual que la Comisión de Instrucción, va a asumir un papel responsable con el país, con el buen nombre del Congreso, y que seguramente vamos a votar la indignidad del señor magistrado Pretel. Puede ser un debate muy interesante como el que ocurrió en la comisión. Vamos a presentar la ponencia mayoritaria. Yo presentaré una ponencia o dijéramos una explicación de nuestro punto de vista. Mayor transparencia y blindarse contra la corrupción es lo que quiere el nuevo fiscal general de la Nación. Néstor Humberto Martínez radicó 3 proyectos de ley para modernizar la entidad. El primer proyecto busca que un fiscal sea nombrado cuando se presenten conflictos de interés. Le corresponderá a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la designación de un fiscal ad hoc. No, yo saludo e insisto en la buena noticia que le trae el fiscal al país en términos de ser más transparente y con mayor probidad el manejo de la fiscalía, con un ejercicio de pesos y contrapesos mucho mejor. En eso el Congreso lo saluda. El segundo consiste en nombrar un auditor externo para que los procesos de auditoría no tengan influencias. El control interno de la Fiscalía General de la Nación no será designado, no será ejercido por una persona designada por el propio fiscal general de la Nación, sino por un tercero. Y el tercer proyecto consiste en quitar la interinidad. Cuando termina un periodo de fiscal, es removido o renuncia a su cargo. Le corresponderá en un procedimiento inmediato al presidente de la República hacer una designación y al mismo tiempo deberá remitir el presidente la terna a la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Senado se comprometió para que estos proyectos tengan su trámite legislativo rápido y cuanto antes sean aplicadas estas normas en la Fiscalía. Hoy en Para Contar hablamos con el senador Iván Name, segundo vicepresidente del Senado. Este barranquillero del partido Alianza Verde le contó a Lina Durán los planes de la nueva mesa directiva del Senado. Senador Iván Name, bienvenido al noticiero del Senado. Muchas gracias. Usted asume la segunda vicepresidencia del Senado de la República en un momento histórico y político para el país. Sí, esta legislatura y esta nueva mesa tendrá que abocar unos temas fundamentales en la época llamada el posconflicto y va a ser fundamental para hacer las reformas que el país necesita y para adelantar todo el procedimiento parlamentario contributivo a un proceso de paz que es indispensable para la reconciliación nacional. Aparte del tema de la paz, ¿qué otros debates y otras leyes se van a discutir durante esta legislatura? También vendrá la reforma tributaria sobre la cual es bueno hacer algún énfasis. El Congreso la va a abocar, pero no necesariamente esto implica que va a aumentar impuestos. Vamos a racionalizar la base tributaria, buscar que haya una mayor base de recaudo, pero no necesariamente porque vayamos a aumentar los tributos. Ahí es que buscar que el Estado tenga más recursos y eso se hace con imaginación, porque no estamos dispuestos tampoco a agravar la situación económica de los colombianos. El Partido Verde se ha caracterizado por trabajar en beneficio del medio ambiente. ¿Cuáles serán los temas específicos para esta legislatura? Bueno, hay varios proyectos presentados por varios de nuestros senadores. Por ejemplo, uno de mi autoría, que ya hizo tránsito en la Comisión Quinta del Senado y entrará a la plenaria, que tiene que ver con dotar a los planes de ordenamiento medioambientales del orden departamental de verdaderos dientes o formas para controlar la depredación que se viene haciendo al agua. Senador Iván Name, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. La mesa directiva del Senado se compone de un presidente y 2 vicepresidentes, elegidos separadamente para un periodo de 1 año y a partir del 20 de julio. Este viernes 5 de agosto se realizará la audiencia pública Problemáticas de Belén de Bajirá, Chocó, liderada por el senador Luis Ebelis Andrade. Más noticias de la agenda legislativa de la semana.
Con éxito se realizó en el Senado de la República el Foro Carta Internacional de la Energía de Bogotá a Tokio. Durante el foro se promovió el Estado de Derecho en el sector energético de Colombia y la inversión de este a nivel nacional. Con una declaración conjunta entre la Unión Europea, Energy Charter, los participantes, los convocantes, el Senado y el CAEL. Y todo esto es el inicio de un trabajo que está hecho con miras a ir a Tokio unificadamente con una posición muy clara al respecto. El Partido Alianza Verde presentó un paquete de proyectos de ley que buscan proteger el medio ambiente en temas como formalizar la concertación minera y de hidrocarburos, como también realizar pagos por servicios ambientales, entre otros. La mesa directiva del Senado y la senadora Nora Tovar condecoraron con la orden del Congreso en el grado de caballero al empresario Eduardo Espinel como reconocimiento a sus aportes al sector empresarial del país. Para mí que el Senado me haya dado ese honor también implica un reconocimiento a la labor que desempeñamos los empresarios en el desarrollo del país. La Comisión de Ordenamiento Territorial tiene nueva mesa directiva. El senador Carlos Fernando Galán será el encargado de presidir la comisión y la senadora Susana Correa será la vicepresidente de esta célula legislativa. Hoy desde el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá, semillero de los grandes deportistas del país, Alexandra Guerrero nos cuenta lo que opinan nuestros seguidores y lo que trinan los senadores en la red. A la pregunta, ¿cree usted que las cirugías plásticas deben ser realizadas a mayores de edad? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. @Andrea Álvarez. Si estoy de acuerdo porque cada persona es autónoma de decidir sobre su cuerpo, siempre y cuando no atente contra su salud. @Canciller82. Creo que los menores de edad deben estar a metros de los quirófanos, a menos que sean cirugías estrictamente necesarias. Los invitamos a participar en el sondeo semanal. ¿Cuál sería su aporte para luchar contra el hambre en el país? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y hoy desde el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes, que es el principal complejo deportivo de Colombia y uno de los más importantes de América Latina, vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. @Mercenado. Si el presupuesto para el sector agropecuario va a disminuir en un 33.6% en el 2017, no podremos superar la pobreza en el sector rural. @Benedetti. Cultivar marihuana aquí puede costar 0,5 y en otros países puede costar $1,75, pero prefieren dar licencias a empresas extranjeras. @Alex López Maya. Presidente Juan Manuel Santos ya no tiene excusas para evitar el exterminio de niños y niñas guayús. Actuaremos para que cumpla. @Navarro Wolf. Más de 7.000 miembros de las FARC se requieren para desarmar. El plebiscito es para decirles sí o no. Lo más patriótico e inteligente es decir sí. @Paloma Valencia L. Reducción del ejército es un grave error. Aún con los acuerdos firmados se necesitarían muchos más soldados para controlar los nuevos criminales. @Orlando Cax 12. Es un hecho que las FARC ni han pedido perdón ni han manifestado expresamente que se desmovilizarán. Esperamos respuesta. @Teregar Senado. Problemática en la costa caribe por crisis energética requiere solución inmediata. Gobierno debe intervenir y terminar irregularidades. @De Cabrales Cax. Hemos insistido que Electricaribe salga de la costa y le dé paso a una empresa seria. Hashtag no más Electricaribe. @José David Name. El retraso de las obras de prevención, de reforzamiento en el canal del dique, mantiene en zozobra a los pobladores del sur del Atlántico. Y ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado, @Mauricio Liscano. Recorreremos cada calle con el mensaje de la paz. La victoria es la paz. En Medellín encontramos una ONG dedicada a la fabricación de luminarias. Vincula laboralmente a madres cabeza de hogar y discapacitados a los que otras empresas les han cerrado las puertas. Esta es la gente que construye país. El sueño de Gilberto Arroyave con la ONG Chalon empezó hace 15 años. Su principal apuesta fue darle empleo a personas que no tienen la oportunidad de demostrar su talento, bien sea por factores como el estudio o una situación vulnerable. Se les da la oportunidad a personas discapacitadas, madres cabezas de familia, adultos mayores, que de pronto en otras empresas les niegan la oportunidad por su edad o por su situación física. Gracias al buen corazón de Gilberto, fue como Benedito se vinculó a esta ONG. Yo vengo de Tames de Antioquia. Yo soy montañero, arriero, campesino, pues lo que es obra del campo yo lo sé. Él ahora es un experto en acrílico, en pulir las lámparas que iluminarán las ciudades y dice que su mayor satisfacción es aportar su conocimiento a su segunda familia. Aquí los patrones son humildes. Me gusta porque el trato para ellos con nosotros, con los empleados, es como si fuéramos los mismos, la misma familia.
Y es que en esta ONG, además de trabajar con materiales reciclables, elaboraron un novedoso sistema que permite que sus luminarias ahorren más energía que los bombillos tradicionales de luces LED que se encuentran en el mercado. Sobre este sistema de LED actual de comercio ahorramos entre un 55 y 60% más. Al incluir estas, el ahorro se puede ir hasta el 90-93% sobre estas luminarias convencionales. La senadora Nidia Marcela Osorio los visitó, destacó el trabajo en equipo y sostuvo que este tipo de emprendimiento se debe replicar en todo el país. Son generadores de empleo de la población más vulnerable, a quien se le cierran las puertas en el mercado laboral, porque son personas ya de una edad algo avanzada, porque son personas con alguna discapacidad, pero con todas sus capacidades intelectuales y de movilidad para aportar al crecimiento del país. Esta es la gente que construye país. Escríbanos y cuéntenos sus historias. Nos pueden encontrar en Twitter como @NoticieroSenado y en Facebook como Noticiero Senado. También, si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo en @Mauricio Liscano o en la página www.senado.gov.co. Hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.